Buenos días a todos y a todas de nuevo. Continuamos en este curso de verano, 40 años del ingreso de España en la Comunidad Económica Europea. En esta ocasión me honra decir que tenemos con nosotros al embajador Francisco Javier Elorza Cabeng. Él es diplomático de carrera, licenciado en Derecho, con premio extraordinario. Ingresó en la diplomacia en 1971 y desempeñó distintos destinos en Rabat, en Bruselas, donde además me honra decir que coincidimos en su, última etapa como representante, como embajador de la representación permanente de España en la Unión Europea, donde estuvo entre 1994 y el año 2000, participando además en la negociación de los tratados de Maastricht, de Ámsterdam y de Schengen. Ha sido además embajador en Francia, en Rusia, donde también tuvimos la ocasión de coincidir cuando presentamos allí los trabajos de investigación sobre las relaciones Unión Europea-Rusia en el marco de las becas de investigación del Premio Europeo Carlos V que otorgamos a Mikhail Gorbachev. Y además es autor del libro Una pica en Flandes, que os recomiendo leer porque en él cuenta un poco los entresijos de lo que fue su etapa en Bruselas. La verdad que es para nosotros un verdadero placer y honor tenerle aquí porque además, yo no sé si se lo han dicho ya, embajador, pero es de los embajadores que dejó huella en Bruselas, de los que todavía se habla. Negociador de primer nivel que consiguió muchísimas cosas para España. Es por eso que para nosotros es un gran honor tenerle aquí con nosotros. Quiero aprovechar antes de darle la palabra también para saludar a todas aquellas personas inscritas en nuestro curso online de países tan dispares como Colombia, Cuba, Ecuador, por supuesto de diferentes puntos de España, de México, de Nicaragua y también a los que estáis aquí presentes y también nos siguen online de diferentes universidades como la Pablo Olavide, la Autónoma de Madrid, la Carlos III, la Universidad de Alicante, de Granada, la Ramón Llull, la Universidad de Salamanca, la Universidad Alfonso X el Sabio, la CEU San Pablo, la Universidad de Sevilla y quizás me dejo alguna en el tintero, pero nos agrada enormemente que podamos tener gente aquí de diferentes puntos de la geografía española y de diferentes puntos de Europa y de América Latina inscritas en nuestro curso. Sin más dilación, doy la palabra, reitero el honor, a Francisco Javier Elorza Cabeng. La audiencia es toda suya. Muchísimas gracias. Muy bien, buenos días. Gracias a la Academia y a su director por haber invitado. El tema del que voy a hablar ha sido gran parte de mi vida. Es un tema muy personal. Cuando llegué a Bruselas el final de junio, después de la firma, nos dejaron entrar en grupos, comités, consejo. Podíamos hablar, no votar. Y nos sometieron a lo que yo podría resumir a un régimen de maltrato radical. En el fondo tenía que ser así porque nos habían obligado a tomar la medicina amarga que el general de Gaulle inventó para el Reino Unido, que era todo el acervo, sin ninguna excepción, solamente periodos transitorios si había problemas. Fueron 60.000 páginas que, reconociendo que era un esquema razonable, había una unión aduanera con 3 políticas incompletas, 4 factores de producción que se movían de manera muy dispar y relativamente, una armonización completamente fallida, había 100 propuestas bloqueadas por la unanimidad en el cajón y algunas políticas acompañantes porque interesaban a Francia u otros países, como los acuerdos con los países de África, Caribe y Pacífico, sus excolonias. Y tuvimos la suerte de que aquello, la gente dice, no, es que la comunidad es un enano político y un gigante económico. Pues no, era también un enano económico. La Unión Aduanera, con sus mini políticas de agricultura, pesca y transportes, y la de la competencia, y su absoluta falta de libertad de los factores de producción, con acuerdos muy limitados con terceros países, era un enano económico.
Y gracias a Dios España entró en el momento adecuado. Habíamos tardado mucho en entrar, pero ellos habían perdido todo ese tiempo sin hacer nada. Habían estado discutiendo una moneda común, que si Plan Werner, que si Giscard, la serpiente monetaria, sistema monetario europeo. Habían fracasado en todo. No se habían movido apenas desde el Tratado de Roma. Y el que tuvo más desfachatez fue Giscard, que en 1970 les dio al Parlamento Europeo el voto, la elección por voto democrático, universal, pero no les dio competencias en absoluto. O sea que era un Parlamento Europeo que seguía con los poderes muy limitados que les dio el Tratado de Roma, únicamente prácticamente en presupuesto. Punto. Presupuesto. Punto. Ni uno más. Ningún poder legislativo de ningún tipo. Así entramos. Felipe González, en el Consejo Europeo de Milán, se fumó 3 o 4 cohibas porque se aburrió mucho, pero asistió a una escena dantesca. Y es que estaban aplicando el acuerdo del Consejo Europeo de Fontainebleau, donde los ingleses, además del cheque, habían sacado una cosa que llamaban mercado interior, que eran 300 medidas identificadas que había que aprobar para hacer realmente el mercado común, que no existía. No había mercado común, era un camelo. Y esas 300 medidas estaban casi todas bloqueadas por la unanimidad. Y ellos pensaban que nosotros íbamos a chantajearles, y para desmontar nuestro posible chantaje lo pasaron a mayoría cualificada. Bueno, Felipe González nos comentaba, dice, estos señores no saben con quién se juegan los cuartos, porque España solamente tenía aranceles y contingentes. No tenía ninguna medida interna, ninguna barrera tecnológica muy elaborada como el Ángel Azul en Alemania, o reglas fitosanitarias o veterinarias muy complicadas. Estábamos limpios. Con lo cual asistimos en los años siguientes, que fueron 7, a ver cómo nuestros adversarios se desmontaban las barreras que habían impuesto y nosotros accedíamos a sus mercados porque no teníamos ninguna de esas barreras. Así empezamos. Aquellos 4 cohibas duraron muy poco. En octubre se celebró el primer Consejo de Presupuestos, donde un comisario, Christoffersen, danés, distribuyó a la prensa una página donde decía que España tendría que contribuir con 100.000 millones de pesetas el primer año. 100.000 millones de pesetas. Bueno, dicho en euros es un poco menor, 1.200 millones. Pero en pesetas era una cifra absolutamente dantesca. Pedro Solbes y Miguel Ángel Fernández Ordóñez se reúnen con sus colegas y les dicen que esto España no lo acepta de ninguna manera, que queremos la neutralidad presupuestaria, que no vamos a entrar pagando en una organización cuando tenemos el 73% de la media comunitaria en renta y un país más pobre no puede pagar a los demás, que eso es anatema político. Invocan el referéndum de la OTAN de marzo del 86 y no les hacen ni caso. Ni caso. Entonces, Solbes cometió un error, se levantó a la mesa y se fue. Él y su segundo mafo. Y me dejaron a mí. Yo estaba de representante permanente junto, me dejaron a mí en aquel consejo. Yo tenía preparadas 20 intervenciones para él, todos los temas del presupuesto para demostrar que eran absolutamente inicuos con nosotros. Para citaros un ejemplo, en agricultura habían previsto 250 millones de ecus, que equivalía al euro. 250 millones en el año 86. España se gastó a final de los 90 6.000 todos los años. De 250 a 6.000. ¿Cómo habían calculado esos 250? Cerrándonos todas las puertas de toda la aplicación de la PAC, haciéndonos la vida imposible. Y diréis, ¿cómo? Muy sencillo, voy a poner un ejemplo. Llegó el momento de distribuir la ayuda al caprino y ovino en la comunidad, que recibiría una sola ayuda anual, era la forma de ayudar al sector. Vieron la cabaña española, la más numerosa de Europa, con gran diferencia,
y dijeron que no nos la pagaban, porque esas cifras estaban mal. Porque como teníamos transhumancia, contábamos las ovejas y las cabras 2 y 3 veces. Había un ministro muy divertido, San Carlos Romero, que no tenía ningún sentido del humor, que empezó a dar alaridos por el micrófono, porque él es de Zamora y sabía perfectamente que la transhumancia no se rige por esos principios de malhechor estadístico. Pero no nos dieron la prima ese año. O sea, así llegaban a los 250, claro, en lugar de los 6.000. Fue una época muy, muy dura. En un momento determinado entramos, el 1 de enero, por supuesto ese año las cifras eran las mismas, aprobadas por los 10 que actuaban en forma de cártel, como una mafia de la drangheta. Los 10 votaban siempre lo mismo, les beneficiara o no, porque había países que querían algo y otros no, tenían una unidad de voto pactada previamente, como hacen los cárteles. Y después del 1 de enero entramos, lo primero que les decimos a partir de ahora, España, veta todo, todas las propuestas, hasta que ustedes nos demuestren que ya no son un cártel y que rompen ese comportamiento colectivo de voto contra nosotros. Cada país tendrá que votar de acuerdo con sus intereses, no por un voto previamente pactado que perjudique y vaya contra natura de algunos intereses de algunos de ustedes. 3 meses aguantaron, bloqueamos todo, y al final soltaron. Dijeron, bueno, a partir de ahora tenéis razón, vamos a votar cada uno con nuestros intereses y deshacemos el cártel de los 10 contra los 2. Dura, ¿no? A Borrell, que sustituyó a Solbes y a Mafo, solo consiguió que en lugar de darle más dinero, le anticiparan más. Si tenías un proyecto FEDER, en lugar de pagarte el 15% de anticipo, pues te daban el 50%. Y de esa manera conseguimos al final del primer año llegar a un pseudoequilibrio. El PP dice que fueron menos 11.000 millones de pesetas y el PSOE más 8.000 millones, dependía de dónde cortabas las facturas, o el 30 de junio, o el 30 de diciembre, o el 15 de enero. Pero en fin, estábamos más o menos en neutralidad presupuestaria. Y en ese momento nos dimos cuenta de que era una guerra. Bloqueamos el presupuesto del año 87, 12avas partes, con ayuda del Parlamento Europeo. Bloqueamos el presupuesto del año 88, con ayuda del Reino Unido y Grecia. Hicimos un agujero al feo garantía, quebrándolo. Debían 4.000 millones de euros que no tenían. Es decir, era la guerra pura y lisamente, la guerra. Y todo esto con un gobierno español que sonreía siempre porque la negociación se llevaba a cabo maravillosamente bien. No era como los británicos que desde el primer día protestaron. Nosotros, la negociación ha sido maravillosa, aunque estemos aquí dejándonos el hígado y la piel. Esa pelea no fue en vano. Delors y su equipo, no sé qué papel tuvieron Manolo Marín y Abel Matutes, pero estoy seguro que lo tuvieron, crearon un mecanismo que no estaba en el tratado, que era el marco financiero plurianual, para hacer una secuencia de gastos para 5 o 7 años. 2, duplicaron los fondos estructurales, pasaron de 7.000 millones al año a 14.000 millones al año, en un periodo de 5 años, e introdujeron un recurso nuevo para sustituir en parte al IVA. Como sabéis, el IVA es un recurso muy regresivo, porque no grava ni la exportación ni el ahorro. Delors añadió ese recurso de PIB, que es proporcional. Tanto tienes, tanto pagas. No te estoy perdonando ni tu ahorro ni tu exportación. El IVA era el recurso preferido de los holandeses y de los belgas, naturalmente, y de los alemanes. Y ese marco financiero, cuando empezó más tarde la negociación de Maastricht, quisimos meterlo en el tratado, no lo conseguimos, pero en Niza sí, y es el actual artículo 312. Cuando estamos en esa pelea y estamos con el marco financiero plurianual, que Felipe sacó, vetó todo hasta que se lo dieron, ayudó paradójicamente por la Thatcher, que se portó muy bien,
La Thatcher estaba furiosa contra el FEOGA, pero no contra una cosa racional, como era aquello. Vamos a secuenciar los gastos durante un periodo medio mínimamente considerado, porque eso de ir todos los años a un Consejo de Presupuestos y por mayoría cualificada te suben o te bajan las cifras arbitrariamente, sin darte ninguna explicación, pues era muy difícil de tragar. Y les obligamos a que los gastos de cohesión de ese marco financiero plurianual fueran inamovibles, que una vez pactados por el Consejo Europeo no pudieran ser modificados por el artículo 203 del Tratado de Roma, que preveía un voto por mayoría cualificada por el Consejo y por el Parlamento Europeo, por mayoría absoluta del Parlamento Europeo. Y lo conseguimos. Desde ese año, todas las cifras de cohesión que hemos pactado en los Consejos Europeos han estado blindadas y no nos han quitado ni un duro. Han tenido que pagarlas del primer día hasta el último día. Y el Parlamento Europeo no las tocaba, la Comisión tampoco y el Consejo tampoco. Lo llamamos créditos privilegiados, que no estaban en el tratado. Fue la primera modificación que hicimos en el tratado por la puerta de la política, no en el texto, pero sí en un acuerdo interinstitucional que luego firmamos con el Parlamento Europeo en las sucesivas negociaciones de marcos financieros plurianuales. Y en ese momento hicimos una reflexión. Nos fuimos a un parador y nos dimos cuenta de que nuestra técnica era errónea. Estábamos actuando a la defensiva, sobre textos que ellos ponían encima de la mesa, con propuestas que tenían ellos. Y yo me acordé de que al llegar a Bruselas, en julio del 85, vi una manifestación sectorial de tabaco rubio en la Gran Place, en el restaurante Le Cygne, donde estaban todos los lobistas de tabaco rubio, y había 15 o 20 personas de la comisión. Y me sorprendió mucho y pregunté, ¿y los de tabaco negro? Y dice, no, aquí solamente tabaco rubio. Presionaban a la comisión para que las propuestas de la comisión fueran favorables al tabaco rubio, era claro. Con lo cual, la primera conclusión que sacamos es el derecho de iniciativa legislativa exclusiva de la comisión, no. Nosotros presionamos, ponemos propuestas encima de la mesa, extorsionamos, manipulamos como los demás. Ese principio no nos lo creemos. 2. ¿Cuándo hacemos nuestro papel? El primero. Monet, cuando iba a una reunión, llevaba en su chaqueta un papel con su propuesta sobre el tema. Lo ponía en la mesa y se discutía ese papel. Van a discutir nuestro papel. El primer papel va a ser español. Nada de esperar a que la comisión haga una propuesta y luego empezamos a... No. El primer papel es español. Aunque la comisión no se haya movido. 3. De ciencia infusa, nada. De generación espontánea, nada. Hay que trabajar. Os voy a poner 2 ejemplos. Ciudadanía de la Unión. Felipe González va a Brujas, ese día está inspirado y menciona las palabras ciudadanía de la Unión. Y a la salida le pregunta a uno de su gabinete, presidente, ¿qué es eso? Y dice, no lo sé. No lo sé. Vosotros vais a tener que llenar de contenido esa noción. Yo no sé lo que es la ciudadanía de la Unión. Pueden ser muchas cosas. Por cierto, se reunió un grupo de trabajo de Moncloa y de Exteriores, estuvieron 3 meses trabajando, llegaron a la conclusión de que no podían ser derechos económicos porque no hubiera funcionado y que tenían que ser derechos más bien de carácter jurídico. Como el Tratado de Roma solamente daba libre circulación de a los trabajadores y no a las personas, y el derecho de residencia a los trabajadores y no a las personas, pues tenían un campo ilimitado de actuación, derecho de residencia, derecho de circulación para todos los ciudadanos, derecho a votar en las elecciones municipales activo y pasivo, derecho a votar en el Parlamento Europeo y protección diplomática y consular fuera. El día que yo presenté, porque me nombraron representante de España en Maastricht para la Unión Política, presenté el documento muy elaborado por mucha gente. El francés me puso 35 reservas. 35 reservas. En un texto que tenía 1,5 páginas. Claro que cuando rascabas te encontrabas con que rompías el equilibrio de Bruselas entre flamencos y balones y metías a la población extranjera que pudiera votar. Y en Luxemburgo hacías un estropicio porque Luxemburgo tiene una población muy pequeña y a 10 kilómetros hay 40.000 portugueses que vivían en latas y en plásticos, pero que iban a votar también.
Con lo cual, el alcalde sería portugués. Claro, los luxemburgueses y los belgas no querían saber nada de nuestra ciudadanía. Fondo de cohesión. Analizamos el presupuesto de cabo a rabo, las orientaciones que tenían cada uno de los comisarios. Llegamos a la conclusión de que hacíamos algo o podíamos ser contribuyente neto bastante rápidamente. ¿Por qué? Porque el FEDER, por ejemplo, que era el instrumento más favorable a nuestros intereses, España obtenía el 27% del total, pagamos el 7% al presupuesto, el 27% del total, pero solamente incluía regiones de menos del 75% de la renta media comunitaria, que eran 9 en España, dejando fuera el 55% de la población española. No podíamos tampoco atacar vía ayudas públicas autorizadas, que eran 3 veces superiores a la cohesión. Las ayudas públicas autorizadas eran 3 veces superiores a la cohesión. Es decir, que una planta en Baviera de coches estaba autorizada a recibir un 20% de ayuda pública del gobierno alemán, pero no a recibir cohesión. A mí me daban el 77% de ayuda pública, pero no tenía el dinero para financiar esa fábrica de coches, con lo cual la siguiente fábrica de coches estaba en Baviera. Eso era inatacable. Entonces, por esas 2 razones, decidimos crear un fondo de cohesión intergubernamental. Fijamos un porcentaje perfectamente estudiado, el 90% de la renta media comunitaria, España tenía el 78%, calculamos unos 15 años de fondo de cohesión, países de menos del 90% eran 4, España, Portugal, Irlanda y Grecia. No eran importantes. Y España se llevaba al 55%. Pasábamos del 27% del FEDER al 55% en el fondo de cohesión. Nos costó sangre, Dios y ayuda. Nos hicieron trampas, encerronas. Intentaron engañarnos 2 o 3 veces. A mí no, al señor presidente del gobierno. Fue tremendo. Y al final, Felipe lo sacó. Sacamos ese fondo de cohesión. Y ahí nos dimos cuenta que teníamos que actuar, evidentemente. Y empezó nuestras hazañas. Y está en el papel que tenéis delante, les he enumerado. Se me puede haber escapado alguna. Yo no soy Mister Europa, pero estuve 19 años entre los 15 de Bruselas, siendo embajador, secretario general, negociador en Maastricht, en Ámsterdam, negociador de la entrada de España en Schengen, y 4 años de Francia, donde se debatió los votos de Niza, la euroorden, y tuvimos que bloquear la Convención y la Constitución de Giscard, cosa que hizo Aznar impecablemente. Luego llegó Zapatero, dijo que volvíamos a Europa y se bajó los pantalones. En fin, ya aceptó un cambio en el sistema de votos que realmente nos perjudicaba muchísimo. Hicimos una Europa más humana. Ahí hay un premio a Sofía Corradi. Sofía Corradi se le ocurrió la idea de Erasmus, pero el que la sacó fue Manolo Marín. Manolo Marín, utilizando una base jurídica de formación profesional en el tratado perdida, porque no había educación en el Tratado de Roma, hizo una propuesta, en la propia comisión le tiraban piedras, retiró la propuesta a la propia comisión y al cabo del rato le llamaron y dijeron, no, vamos a intentarlo. Y la volvió a presentar. Y cuando llega al Consejo, Francia, Alemania, Reino Unido y Países Bajos en contra rabiosamente. Perdieron por la mayoría simple, 12, 7 votos bastaban, España naturalmente votó a favor, yo estaba allí, ganamos, fueron al Tribunal de Justicia y perdieron. Hoy se han beneficiado de Erasmus 15,7 millones de ciudadanos europeos. 15 millones. Y se debe a Sofía Corradi y mucho a Manolo Marín. 2, la ciudadanía de la Unión, ya os lo he explicado. Antes de nosotros se ha hablado de la matrícula europea, el pasaporte europeo, gadgets, símbolos, pero no derechos, como los que España incluyó. 4 políticas no economicistas: educación, cultura, protección de consumidores y salud pública. Fuimos el país que propuso la inclusión de la salud pública en el tratado. Yo redacté el documento con un señor de Sanidad y me llamaron de la comisión y me dijeron, ¿pero realmente queréis incluir la salud pública en el Tratado de Roma? Pero si la seguridad social, dije, no tiene nada que ver con la seguridad social es otro tema. La financiación de eso va por otro lado.
No estamos pidiendo la inclusión de la salud pública por un tema de que estemos buscando dinero. No, estamos hablando de pandemias, estamos hablando de enfermedades crónicas, estamos hablando de investigación, estamos hablando de redes de especialistas, estamos hablando de otras muchas cosas. Y nos lo aceptaron, la comisión se puso a trabajar enseguida, aprobó cientos de medidas. El año 2006 aprobó una de ellas, que era una decisión del Consejo, en la que el Consejo decidía que la Comisión podía ser autorizada a comprar vacunas y medicamentos en nombre de los Estados miembros. 2006. Cuando llega el COVID, tiene redes de especialistas, la decisión y multitud de medidas previas, y pudo actuar con relativa rapidez en un momento muy difícil. Si no hubiera tenido esos instrumentos, ¿qué hubiera hecho? No me lo pregunto. Pues la política de salud pública es española. Más social. Chávez, no siempre se puede decir su nombre ahora porque hay discrepancia, pero Chávez, como ministro de Trabajo, consiguió en junio del año 89 la primera Carta de Derechos Laborales de la Unión. Los comunistas tenían razón. El Tratado de Roma no era social, en absoluto. El Fondo Social Europeo era un fondo de reconversión industrial. Cuando bajaban los aranceles había industrias que tenían dificultades y para eso se creó el Fondo Social Europeo. No era un fondo social que quisiera dar ayudas o primar determinados comportamientos, no, laborales, en absoluto. Era algo ligado a la bajada de aranceles. Bueno, el Chávez aprobó la primera Carta de Derechos Laborales con la luz verde de la Thatcher, que aceptó porque como había poco derecho laboral, pues no le vio peligro. Aprobó un COMET, que era un Erasmus para trabajadores, formación profesional. Más justa y solidaria, ya hemos hablado de los créditos privilegiados, hemos hablado del marco financiero plurianual que incluimos en el artículo 312 del Tratado de Lisboa. Hemos hablado del Fondo de Cohesión, que representó para España en 15 años 25.000 millones de euros. La M40 en Madrid, el tren Madrid-Barcelona, frontera francesa, el aeropuerto de Palma están hechos con el Fondo de Cohesión. Hay docenas de plantas de tratamiento de residuos urbanos, residuos de agua urbanas, que están hechas y financiadas con el Fondo de Cohesión. Fue un instrumento que impulsó el medio ambiente en España, porque nos obligaron a ello, 50 infraestructuras, 50% del gasto para medio ambiente, y Felipe aceptó. Creamos un fondillo cuando los países de la Asociación Europea de Libre Cambio, EFTA, quisieron el mercado interior, le dijimos sí, pero vais a tener que crear un fondillo para los 4 de dentro que están y que tienen una renta inferior al 90%, ladraban, chillaban, los alemanes estaban enfurecidos. Ya os pagamos, ¿por qué les queréis sacar a estos señores que vienen de fuera? Pues muy sencillo. El que quiera el mercado interior tiene que pagar la factura. Lo sacamos. Con la metedura de pata de que Hacienda el primer año parte del dinero la dedicó a la restauración de catedrales. Y los luteranos de Noruega y compañía ladraban porque estaban financiando la restauración de nuestras catedrales románicas y góticas. El año 2013 estaba en Roma paseándome. Me había leído el marco financiero que tocaba ese año, 2013, para hasta el 2020, y me di cuenta que íbamos a ser contribuyentes netos ya. Escribí una carta a Margallo, Margallo se la pasó a Rajoy, Rajoy consiguió luz verde de Merkel y de Juncker al siguiente. Vamos a crear una iniciativa, para no mencionar la palabra fondo, ya había muchos fondos que habíamos creado nosotros, iniciativa de empleo juvenil. Entre 16 y 25 años teníamos el 42% de paro y a nivel europeo el 33% del total. Con lo cual, cualquier dinero que se dedicara a ello nos iba a venir muy bien. Pagábamos el 7 y recibíamos el 33. Era una operación aritmética, pero a Guindos no le gustó, porque decía que el dinero ese no iba a su bolsillo, sino que iba a parar a los jóvenes. Las cosas que hay que ver en política. Guindos se opuso. Y Rajoy pasó por su cara. A Rajoy lo que le quería era salir del Consejo Europeo con un marco financiero plurianual donde España no iba a ser contribuyente neto. Eso es lo que le interesaba. Pero en lugar de los 10.000 que yo propuse, sacaron 3.000.
y les dieron otros 3.000 fondos sociales europeos que no contaban porque ya no los llevábamos. Con lo cual, de 10.000 pasaron a 3.000. Resultado fue, España fue contribuyente neto por primera vez en 2014, 16, 17, 18, 19, hasta llegar el COVID, donde nos fuimos al garete, llegamos al 84% de renta media comunitaria, cuando habíamos tenido el 103% el año 2007, perdimos 19 puntos. 19 puntos de diferencia con la convergencia europea. En el 2020 nos dieron un montón de dinero con Next Generation y tuvimos un superávit colosal. Pero esos años que os he mencionado, presupuesto negativo. Más universal. España había salido de la autarquía, pero España no era Dinamarca ni era Polonia. Habíamos tenido una historia. Fuimos el primer país en forzar a la comunidad a firmar un acuerdo con la URSS. Bruselas había sido incapaz de firmar un acuerdo económico con la URSS desde el 57. Nosotros, sin gran trabajo, lo conseguimos. Simplemente había que ser razonables y tener sentido común. Lo conseguimos. Abrimos el cerrojo francés con América Latina. No había ni concesiones financieras ni concesiones comerciales a los países americanos. Ninguna. Cuando entramos, nos dedicamos a todos los campos ellos se puede haber. Empezamos con las zonas de libre cambio. Firmamos la primera con México el año 97, Chile 2002, 2010 Perú y Colombia, 2013 América Central, 2024 Mercosur. Está en periodo de ratificación y vamos a ver qué pasa con los franceses, pero está firmado a nivel de los 27. Dimos acceso a esos países a créditos del BEI, del Banco Europeo de Inversiones. Abel Matutes creó el sistema de preferencias generalizado para los cultivos que sustituirían a la coca, SPG andino, lo creó y funciona. Y metimos a la República Dominicana en los países de África, Caribe y Pacífico. Mediterráneo, había 3 acuerdos coloniales con los países del Magreb, donde ellos accedían al mercado de la Unión Europea, pero nosotros no podíamos acceder a su mercado y nos aplicaban la cláusula de nación más favorecida. Manolo Marín, otra vez, imagina una zona libre de cambio de 12 países con la Unión Europea, aunque había 2 que ya los tenían, porque era la Unión Aduanera con Turquía y una zona libre de cambio con Israel, pero los otros 10 no tenían nada. Imagina esa zona a alcanzar el 2010, con lo cual él pretendía atraer inversión extranjera, reducir la intervención pública, rebajar la corrupción y abrir sus economías internacionalmente. Felipe González y Solana van al Consejo Europeo y sacan dinero para llevar a cabo ese programa. Tú llegas a la Túnez a decir, yo quiero una zona de cambio contigo, de igual a igual, y te iba a decir que de qué. ¿Qué le dabas a cambio? Y en Cannes, en junio, Felipe González solo, frente a Kohl, los demás callados, incluyendo los italianos, que en eso son maestros, cantan mucho en la ópera, pero allí callan. Y los portugueses estaban en otra sala. Y los franceses mirando el techo. Al final, Felipe consigue 5.000 para los países del Mediterráneo, para acompañar a esa operación de Manolo Marín, y les da a los del este, a los 10 países del este, 7.000. Fijaros qué buena negociación. 5.000 para mediterráneos, que eran gente de color más bien moreno, frente a 7.000 de los arios y de los hermanos europeos. Yo creo que la negociación fue estupenda en las cifras. Lo que pasa es que luego Manolo Marín cometió un error. Y es que en lugar de aplicar las técnicas del Banco Mundial, es decir, hacer presas, zonas de regadíos, hacer inversiones reales, donde no hubiera corrupción privada, se dedicó a dar dinero a la sociedad civil. Sociedad civil en Marruecos, asociación de productores de alfombras. ¡Pua! Llega el dinero, desaparece en las dunas del desierto, ¿no? Y el programa MEDA, que tenía mucho dinero, al principio
desapareció mucho dinero también, porque no fue capaz de hacer nada concreto, significativo en esos países, ¿no? Pero se le metió en la cabeza que eso del Banco Mundial estaba superado y que había que manipular a la sociedad civil para cambiar el país, ¿no? Propusimos negociar una zona de libre cambio con Rusia. Yo desde Moscú escribí una carta a Eneko Landaburu. Eneko Landaburu habló con Barroso, le convenció. Barroso habló con Medvedev, que era el presidente de la República, porque Putin era el primer ministro en aquella época en que se turnaban. En Siberia, en el año 2006, empezamos a negociar con la URSS, con Rusia, mejor dicho, una zona de libre cambio. Era perfecta. Rusia no producía nada, tenía materias primas y una calidad humana impresionante. Y Europa tenía toda la producción de lo que quisieras y necesitaban materias primas que eran abundantísimas en Rusia. 2 años de negociación. La negociación falló por las petroleras y su egoísmo europeas. No estaban dispuestas a jugar limpio con los rusos. Los rusos tenían pocas materias primas, pero una de ellas era el petróleo y el gas. Y querían ocuparse del mercado europeo. Y querían distribuir, y querían establecer estaciones de gasolina, y querían ramificarse en petroquímica. De ninguna manera. Las BP, las Shell, las francesas, las italianas, empezaron a invocar los derechos de la competencia, de los truqui de Bruselas, ¿no? No te vamos a autorizar una compañía independiente si eres una filial rusa que distribuya la gasolina. O no te vamos a autorizar una petroquímica que produzca naftas. Y todos los rusos tiraron la esponja y dijeron que eso no era así, una zona de cambio, era un do ut des. Ellos entregaban el mercado ruso a la industria europea, pero querían también unas contrapartidas. Y falló. En el año 95 propusimos una zona de libre cambio con Estados Unidos. España, sola. ¿Qué pasó? Francia la vetó. Agricultura, el audiovisuel, las películas francesas, el cine francés. Una pena. Si hubiéramos aprobado una zona de libre cambio con Rusia, no hubiera habido la guerra de Ucrania, porque empezó con una lucha por una zona de libre cambio entre la Unión Europea y Ucrania. Y si hubiéramos firmado una zona de libre cambio con Estados Unidos, Trump no hubiera sido posible. En ese momento, el primer presidente demócrata de la historia, Clinton, era el primero que aceptaba negociar una zona de libre cambio con Europa, cuando ellos siempre se apoyan a los sindicatos y son muy contrarios a ese tipo de negociaciones arancelarias. Fallamos. En Suiza conseguimos el tratamiento comunitario para toda nuestra población, 1 millón de europeos. Un español no tenía derecho a cambiar de cantón ni de profesión. Tenía que salir cada 10 días. No tenía derecho a comprar una casa y no tenía derecho a la integridad familiar. El tratamiento comunitario que impusimos a los suizos les obligaba a tratarlos igual que si fueran suizos, aplicando nuestra jurisprudencia de Luxemburgo. Y aceptaron. 4 años de pelea. Y aceptaron. Más universal. Turquía. Desde el acuerdo de Ankara, del año 62, habían sido incapaces de concluir la Unión Aduanera. Y el año 95, este cura, en 3 días, y 2 señores desde Madrid, cerramos la Unión Aduanera. Que faltaban unos contingentes de coches y de electrodomésticos. Y lo pusimos de acuerdo enseguida. Porque el turco otra cosa no sabe, pero vender alfombras es especialista. Y en llegar a un acuerdo sobre cifras, también. Pues no habían sido capaces de cerrar con Turquía esa unión aduanera, ¿no? Otro campo, más integración. Felipe, en el primer Consejo de Ministros de nuestra presidencia, después de una bronca tremenda entre Mitterrand y la Thatcher, consigue un acuerdo para lanzar la moneda única y la Unión Económica y Monetaria. Fue España la que fijó la fecha en que empezó la primera fase de la UEM, el 1 de julio del año 90. No fue ni el Werner luxemburgués, ni San Cirilo Giscard d'Estaing francés, fue España, 1 de julio del año 90. Y así empezó la OEM. En el siguiente, el año 95, el siguiente Consejo Europeo,
les obligamos a poner un año concreto para ver las cifras y medir los 4 criterios del paso a la moneda única. No queríamos estimaciones, no queríamos juicios políticos, queríamos precisión matemática, cirugía, y les obligamos a poner el año 97. Cuando íbamos a tomar la decisión de que el euro se iba a llamar euro, Chirac dijo que él necesitaba un referéndum en Francia. Un referéndum en Francia para fijar la moneda del euro. Bueno, Kohl perdió los papeles, se puso rojo, pegó un puñetazo en la mesa y dijo: si yo celebro un referéndum en Alemania, sale el marco. Y nos despedimos todos de la moneda única para una buena década de tiempo. Pero bueno, Felipe calmó a Chirac, se la tragó, ni referéndum en Francia ni nada, esto se va a llamar euro. El euro se llama euro porque había un tío como Felipe que le paró a un loco como Chirac que quería hablar del écu, porque el écu es Carlomagno y Carlomagno tiene algo que ver con su concepción de Europa. Los franceses son así. Pero la moneda no era de Carlomagno, la moneda era de Alemania. El marco era la moneda que queríamos comprar y cuyas reglas de juego queríamos aplicar. Justicia interior. Nos metimos un protocolo sobre prohibición de asilo político. La euroorden es española, por cierto. La euroorden es española. Hoy se aplican 15.000 euroórdenes al año. Mayor Oreja, en junio del 2002, aprobó una decisión creando la euroorden bajo nuestra presidencia para 32 tipos de delitos diferentes. Lo que pasa es que no estaban incluidos ni la sedición ni la rebeldía. Nadie podía pensar en su sano juicio que esos eran delitos contemplables en ese tipo de cosas. Y entonces se aplicaba el sistema de la extradición, la doble incriminación, que fue lo que permitió a Puigdemont, con los italianos, belgas y alemanes, escaparse. En materia migratoria hicimos muchas cosas. Obligación de remitir a nacionales. La conferencia de Rabat fue la primera conferencia regional. Redes transeuropeas son españolas. Es un concepto español. Regiones ultraperiféricas es una noción española. Comité de las regiones es hispano-alemana, pero española. Los votos los sacamos en Niza 27, los grandes 29, pero Giscard después en la convención lo cambió por el sistema de doble voto y nos machacó. Y así podía seguir. Voy a acabar con los toros, tengo 13 segundos. Los toros. 7 países contra nosotros. Con unos juristas elaboramos una fórmula blindada que decía: se respetarán las legislaciones, las normas administrativas y las costumbres de los Estados miembros. Punto. Se acabó. Los toros están blindados para la eternidad con este tratado. Y, bueno, me está perdonando 14 segundos. Hicimos muchas cosas. Creamos una OCM del plátano, creamos una OCM del barbecho marrón aprovechando un programa de retirada de tierras. Romero, que era de Zamora, aprovechó un programa de retirada de tierras para crear una pequeña OCM para lentejas y garbanzos en Castilla la Nueva y en Aragón, que todavía sigue aplicándose. Y en medio ambiente fijamos las 4 unanimidades que tiene el tratado: agua, fiscalidad, ordenación del suelo, elección de suministro y mix energético. Y una cosa que os va a gustar mucho, y voy a acabar con esto. La tesis de la Comisión y de Alemania era, para aplicar Kioto, reducción lineal equivalente para todos. Y si tienes tantas emisiones, reduces un 10%. Para todos igual. Nosotros nos negamos. Dijimos que había que partir de la base de las emisiones per cápita, que había países que emitían 4 veces más que nosotros y que no podían tratarnos lo mismo a nosotros que a Holanda, Bélgica, Alemania, que emitían 4 veces más CO2 y nitratos que nosotros. La pelea nos costó 4 años, porque en Bruselas las peleas cuestan 4 años. Y al final nos reconocieron ese derecho. Y el acuerdo fue: la Unión Europea reducirá sus emisiones respecto a 1990 en un menos 8%
y España las aumentará en un más 15%. Es decir, como habréis podido ver, y en el papel hay otras más, hemos hecho muchas cosas y hemos ido a por todas, siempre, y solos. La soledad engorda, decía yo a mis ministros, cuando se ponían nerviosos, y muchos se ponían muy nerviosos. Pero eso de la soledad engorda les llamaba la atención. Y sobre todo, ya les contaba la reacción de los franceses cuando estaban frente a un americano, que se inflan. Un francés frente a un americano se infla y redobla su fuerza, ¿no? Como Popeye con la espinaca. Pues tienes que ser francés, tienes que ser como los franceses, el ministro, tienes que aguantar. Porque cuando te decían, ¿pero hay alguien más? Dice, no, ministro, no hay nadie más. Somos los únicos. Y Solana me dijo un día, ¿pero por qué siempre estamos solos? Y la respuesta era muy sencilla, porque somos ambiciosos y porque queremos una unión más amplia, más expansiva y más justa y más adecuada. Y no limitarnos a lo que ya había, ¿no? No somos unos mercaderes, somos gente que cree en una unión política. Gracias. Muchísimas gracias, señor embajador. Sin duda su exposición nos muestra, ¿no?, la dificultad de lo que ha sido ese proceso, de lo que es ese proceso de construir Europa, y siendo España un país joven en este proceso de construcción, lo mucho que ha luchado, ¿no? Las negociaciones de Bruselas, como mencionaba, son largas, son duras. Y parece mentira a veces que dentro de lo que significa el propio proyecto europeo, que es remar juntos por un mismo fin, a veces es la soledad la que reina, ¿no? Y la dificultad de poder conseguir alianzas estratégicas para poder avanzar juntos, porque al final el proyecto europeo se trata de optimizar recursos para colaborar y para avanzar hacia un bien común. Le mencionaba al ponente anterior durante la pausa café la importancia de lo que es la teoría de juegos, ¿no? Y cómo trabajando juntos pues siempre podemos conseguir más, ¿no? Pero muchas veces no somos conscientes de las dificultades que es llevar a la práctica esa negociación para trabajar juntos. Yo tengo aquí algunas líneas apuntadas para por si acaso, pero sé que seguramente por parte del público tenemos algunas preguntas. Creo que es una oportunidad de oro el poder preguntar a un, digamos, actor de primera línea que así ha vivido en primera persona lo que han sido esas negociaciones, así que abrimos la posibilidad de que el público pueda participar. ¿Preguntas? Tenemos a Marta, por favor. Bueno, en primer lugar, agradecerte ese trabajo por la unión política. Mi hermano siempre me dice que en la vida hay que insistir, persistir y resistir, porque rendirse no es una opción. Y creo que esa frase te la puedes hacer tuya. Representa muy bien todo lo que has estado contando, esas luchas durante tantos años por lograr objetivos comunes que benefician a toda España y a la Unión Europea en su conjunto. En relación a ello, quería preguntarte, bueno, en primer lugar, porque entiendo que la población de España veía muy alejado todo lo que se trataba en Europa. No creo que el conjunto de la población, hace X años, tuviese la conciencia que tenemos a día de hoy sobre cómo funciona la Unión Europea. Entonces, ¿qué medidas tomabais para explicar qué hacíais y cómo lo hacíais? Antes de cada consejo nos reuníamos con la prensa. Había 40 periodistas y les contábamos todo menos el uno, todo. Conseguimos que fueran nuestros aliados y solamente publicaban lo que nos ayudaba. Dejaron de criticarnos por esa transparencia absoluta que teníamos con ellos. Y en Madrid, el ministro de turno, si sabía que queríamos alcanzar un objetivo y que íbamos por el segundo año y le decíamos que hacía falta todavía más tiempo para lograrlo, llegó a creer en nosotros
y nos daba margen de tiempo y credibilidad, y no nos traicionaron. A mí no me clavaron un puñal en la espalda nunca, y metí al gobierno en muchos bailes terroríficos. En el Fondo de Cohesión, del cual soy el padre, había apuestas en comercio 15-1. 15-1 contra mí. Aguantamos, pero no es resistencia como hay otras resistencias en este país. No era resistencia, porque resistencia es que tú estás a la defensiva. No. Nosotros queríamos conseguir cosas nuevas, nuevos objetivos, y eso sí, era más fácil conseguir nuevas cosas que cambiar lo existente. Siempre nos dedicamos a conseguir cosas nuevas, añadidos, no a cambiar las reglas que estaban ahí, porque eso hubiera sido muy difícil. Las negociaciones de suma cero en la agricultura son muy difíciles porque el dinero va al vacuno o al olivo o al vino, y en ese caso esas negociaciones son siempre mortales. Pero si tú pretendes crear algo nuevo, los países son más abiertos a aceptarlo, porque no saben muy bien qué consecuencias económicas va a tener. Saben que va a haber consecuencias económicas, saben que van a pagar más, pero no pueden cuantificarlo como cuantifican cuando estás cambiando un OCM productos agrícolas, donde todo el mundo sabe al céntimo qué es lo que le va a costar esa modificación, ¿no? Debo decir, y voy a terminar, tuvimos mucha suerte, porque tuvimos dos presidentes fantásticos. Felipe y Aznar, cada uno era completamente diferente, pero tenían en común 4 cosas. 1, eran europeos, pero no ilusos. De ilusión, nada, 0. 2, eran firmes como rocas y no les importaba bloquear y machacar un Consejo Europeo, y ir a otro Consejo Europeo, y recibir 1000 llamadas. Aguantaban. 3, les gustaban los coibas. Y el coiba fue muy importante porque cuando encendían un coiba en un Consejo Europeo, sus colegas sabían que no iba a ceder. Era el signo de que hasta aquí hemos llegado. Y en cuarto lugar, sabían que estaban solos y no les importaba nada. Felipe inventó un juego, una frase muy divertida. Estoy harto de que abro el paraguas y se me cuelan 4. En el Fondo de Cohesión lo defendíamos nosotros, pero se beneficiaba el griego, el irlandés y el portugués, que no abrían la boca y que ponían la manita, el cazo y se llevaban el dinero. Y Felipe decía, estoy harto de que abro el paraguas y se me cuelan 4. Pues sí, tuvimos la suerte de tener a 2 líderes de esa calaña, con esa fortaleza y esa creencia de que una cosa era Europa y otra era hacer el primo. De que una cosa era Europa de los demás y otra cosa era Europa que tú querías que fuera. Y no aceptar simplemente por beatería o por un principio un poco de papanatismo, fórmulas que te habían vendido otras que por supuesto que estaban trucadas. Todo estaba trucado en Bruselas. Todo era reflejo de los intereses de unos y de otros. La zona de libre cambio, la Unión Aduanera era Benelux, la PAC era francesa, los ACP eran de las excolonias francesas e inglesas. Todo estaba perfectamente. Y la política comercial era alemana. Pues nosotros teníamos cosas nuestras y las metimos en el tratado. Sí. Tenemos otra pregunta por allá atrás. Luego, si tenemos tiempo, volvemos. Y otra por allá atrás, por favor. Muchas gracias por su ponencia. Mi pregunta está relacionada con esos mecanismos de inversión de los que estaba hablando, concretamente la agricultura, con la PAC. Quería, en primer lugar, la casualidad que nos encontremos aquí en Cuacos de Yuste, en la comarca de la Vera, que es la región que más ayuda recibe por esa región 10 de toda España. También por la relevancia que tiene, por ser a la que más dotación se le da en presupuesto a la Unión Europea, y quería preguntarle cuál es la visión de futuro que tiene la Unión en cuanto a relacionar la dificultad que tiene entre lo que es la producción a un precio razonable, con una calidad en sus productos que puedan ser orgánicos, y también garantizar una autonomía de producción y sobre todo garantizar la incorporación de jóvenes a un empleo que está en constante decadencia. Muchas gracias. Mira, hasta hace muy poco tiempo
la pelea parecía perdida porque había una posición muy mayoritaria en la Comisión de Bruselas que quería aplicar nuevas políticas con el dinero de la agricultura y de la cohesión. Y en cada marco financiero plurianual se reducía los gastos de la agricultura y se reducían los gastos de la cohesión para financiar otras políticas nuevas de la ciudadanía. Esa era la filosofía dominante hasta hace 2 años. Cuando estalla el COVID hay un elemento que aparece, que es la autonomía estratégica. Yo tengo que alimentar a mi población. Yo no puedo dejar caer a la agricultura porque es algo que es vital para mí en una época de crisis. Y ese es un valor que neutraliza en gran parte lo anterior. Y además, una cosa muy importante, y es que las cadenas de valor y la transmisión están rotas en el mundo. Ya estamos en un mundo fragmentado, con lo cual, aunque tengas dinero, no vas a poder comprar, no vas a poder importar en algún momento determinado. Y entonces, ahora la agricultura ha dado una vuelta. Desgraciadamente, todavía en Bruselas hay bastantes que siguen opinando como lo he explicado antes, ¿no? Vamos a dedicar el dinero a la inteligencia artificial, a los bancos de datos. Oiga, que tiene usted que comer, tiene usted que mantener la estructura y la cohesión territorial y rural de este conjunto de países. Pero yo creo que la pelea puede que esté ganada por esas dos ideas. Autonomía estratégica y mucho cuidado porque no puedes depender de otros cuando ellos ni siquiera te pueden ayudar en una crisis profunda y larga. Embajador, tenemos por allí una pregunta y otra por aquí después. Muy buenas tardes. Bueno, sí, por aquí. ¿Te presentas, por favor? Sí, yo soy Cristóbal. Me ha resultado muy interesante su ponencia, le felicito por ello. Y en la cuestión del debate de la gestión de la adopción de la moneda comunitaria, usted ha comentado que Francia solicitó un referéndum, que me lo imagino por la postura y la posición que tienen los franceses, y que Alemania dio un golpe en la mesa diciendo como que no podría haber el referéndum y porque si no en Alemania se elegiría el franco. Han pasado los años y se ha establecido un sentimiento en amplias capas de la población como de que la adopción de la moneda ha llegado incluso a empobrecer a muchas capas de la población. Es un discurso que se ha extendido bastante, yo en muchas conversaciones he podido ser testigo de ello. Me gustaría saber, por un lado, si en esa reunión en la que Francia planteó el referéndum hubo otros países que plantearon también similares opciones como referéndum o todo el mundo aceptó como usted ha dicho, ese puño en la mesa de Alemania, que a mí me suena a bastante imposición. Me gustaría saber cuál era la postura de otros países, si habían planteado referéndum otros países y me gustaría saber su opinión sobre qué cree usted que pasaría si ahora se le diese, por ejemplo, la oportunidad de replantear quizás un referéndum reconsiderando la opción, porque hay algunos países que incluso han llegado a reconsiderar la opción de abandonar la moneda comunitaria. Muchas gracias. Chirac no pidió un referéndum sobre la moneda única, pidió un referéndum sobre el nombre de la moneda única. Es una cosa diferente. Chirac quería la moneda única, los franceses querían la moneda única, querían neutralizar. Ellos pensaban que quitarle el poder al marco y dominarles conseguirían convencer a Alemania poco a poco de que aplicase una política económica diferente. Era su juego. No lo consiguieron. No lo consiguieron porque el Banco Central es independiente. No depende del Banco de Francia ni del gobierno francés. Pero ellos siempre quisieron la moneda única. Y en segundo lugar, si no hubiéramos tenido la moneda única, este país estaría en las cavernas ahora. La crisis de 2008 con la peseta nos hubiera empobrecido un 40%. Y con el COVID otro 40%. O sea, la moneda única no es la solución a tus problemas. Es una barrera que conserva los ahorros y la capacidad del ciudadano frente a la codicia del Estado, que con la inflación está robando los bolsillos de los ciudadanos. Esa es la realidad. Y no puede haber nadie que defienda que el Estado se dedique a robar y a quitarle sus ahorros y su capacidad adquisitiva. La moneda no te da el dinero, pero la moneda te protege del que tienes, al que tienes. Y es así. Gracias. Creo que además eso responde también a la posibilidad de que se pueda volver a plantear un referéndum. Última pregunta por aquí, por favor. Hola, mi nombre es Marta. Me sumo a esta ronda de agradecimientos por la presentación, que sin duda ha sido muy clarificante. En mi caso,
Quería centrarme en el Comité de las Regiones, que comentaba con anterioridad, y el papel de España en su formación. Actualmente existe cierto debate respecto a la centralización de la política de cohesión y el papel del Comité de las Regiones en el marco de la Unión Europea, un poco siguiendo ese esquema de los fondos Next Generation. Y yo quería saber su posición respecto a la posibilidad de centralizar esa política de cohesión o determinadas políticas que hasta entonces tenían un enfoque mucho más regional, y cómo puede afectar esto a la Unión Europea en la actualidad, o si es productivo esa centralización, si puede generar debates ya no solo de identidad, sino también de eficacia de estas políticas. Bueno, el año 91 los alemanes y los españoles nos pusimos de acuerdo sobre el Comité de las Regiones y ayuntamientos, porque había países que no tenían regiones y había que meter a los ayuntamientos también, en 2 tardes. Nada a una tercera cámara. No convertiríamos el Comité de las Regiones en una tercera cámara legislativa. No a que bloqueara ninguna propuesta bajo ningún medio. Comité consultivo, sin capacidad de bloquear si no toma una decisión. Pero, sin embargo, ellos vieron que era muy positiva porque la Comisión, como en el Comité de las Regiones hay políticos, estaban los Pujol y los Barrera, y estaban los políticos españoles de todos los países, la Comisión escucha mucho al Comité de las Regiones, y yo conozco una OCM del vino que puso la Comisión encima de la mesa, hablaron 5 presidentes de comunidades autónomas, alemán, francés, italiano y español, y se la cargaron y la Comisión la retiró. O sea que no tiene poder jurídico real, no lo tiene, no se le va a dar, pero tiene un poder político bastante importante. En cuanto a la cohesión, es una cosa clara. Es una comunidad de estados, no de regiones. El dinero del Next Generation va al Estado español, que lo distribuye a nivel interno como el Estado español quiere. Si el Estado español se lo quiere dar a las comunidades autónomas, lo puede hacer. Nada lo prohíbe. Pero el Estado español no tiene por qué dárselo a las comunidades autónomas. Puede gastárselo en lo que quiera. Otra cosa es que el Estado español coja ese dinero, quiera gastárselo y nadie sepa dónde se lo ha gastado y nadie sabrá dónde se lo ha gastado hasta que llegue un fiscal de este país y consiga averiguar dónde está ese dinero. Porque yo, en esto, la prueba del 9, la COE hizo un informe de 4 o 5 tomos maravilloso sobre cómo modernizar a España aprovechando el Next Generation, y no retuvieron ni una línea de lo que pensaba el empresariado de este país, que tenía políticas y que tenía cosas que era evidentemente una desiderata, pero ahí había algo, había un contenido, había un fondo. No tuvieron en cuenta en absoluto ese papel. Y aparecieron como principios la igualdad de género y la diversidad. La diversidad, vamos. ¿Damos dinero a la diversidad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muchísimas gracias, embajador. Veo que hay alguna mano más levantada, pero el tiempo corre ya en nuestra contra, pero bueno, esperemos luego poder recuperar. Yo tomo nota para que luego seáis los primeros en poder preguntar en el siguiente debate. Agradecer la intervención del embajador que nos ha mostrado, y en este documento también que ha tenido la gentileza de circularnos, ¿no?, esa contribución que España ha realizado en estos 40 años con más de 47 aportaciones, en solitario la mayor parte de las veces, siempre intentando buscar esas alianzas estratégicas un poco a contracorriente, pero que han tenido resultados muy positivos en diferentes aspectos. Él ha definido en diferentes categorías estas aportaciones, ¿no?, más humanas, más sociales, justa y solidaria, universales, integrada e institucionalmente más equilibrada. Creo que es algo que deberíamos transmitir a todos aquellos que de alguna manera se preocupan por lo que Europa puede aportar a la sociedad, pero también por lo que España ha aportado a Europa. Creo que tenemos que estar muy orgullosos, y trabajos como el que el embajador ha realizado durante toda su carrera creo que son dignos de un gran aplauso que le transmitimos a través de este foro. Muchas gracias.